Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a este acto. Quería agradecer vuestra presencia en la celebración de este evento, en el que vamos a presentar las conclusiones del informe La consolidación europea de Ceuta y Melilla y los territorios nacionales en el norte de África. Quería agradecer de forma especial al Congreso por acoger esta actividad aquí en su sede. Creo que es el mejor espacio para presentar este tipo de propuestas que además puedan suponer un cambio positivo para España y además para los intereses de los ciudadanos que representa, ¿no? Agradecer también la presencia de los asistentes, aquellos que nos siguen online, los que están aquí presentes, a las autoridades institucionales, señores diputados, medios de comunicación y, por supuesto, y como no, felicitar y agradecer la presencia a los autores de este trabajo, los ponentes aquí presentes, porque además considero que nos han traído estos temas en un momento de enorme oportunidad y de interés, ¿no?, ante los cambios geopolíticos que están sucediendo en Europa en su relación con África. Sobre este tema que aquí se trata, hay que hablar de pasado y presente, identificar un conjunto de lecciones, asumir y estudiar la evolución de estos retos regionales y territoriales, pero creo que lo más importante también es hablar de futuro, ¿no? Y creo que justamente en este informe se plantean una serie de propuestas con una naturaleza muy proactiva y positiva, desde el punto de vista especializado en el ámbito jurídico, pero también político-social, económico, de la seguridad y la defensa. Está claro que Europa y España están presentes en África a través de estos territorios. Tomar conciencia de ello también significa tomar responsabilidad de abordar juntos estas cuestiones, que al final son temas que todavía están ahí y no dejan de, como vemos en las noticias, de suponer un reto para todos. Así que nada, voy a pasar a dar la palabra a los ponentes. Voy a presentar a Carlos Echeverría. Él ha sido el coordinador de este trabajo. Es miembro del Consejo Científico del Instituto de Seguridad y Cultura, del que es director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Me van a permitir que diga que a lo largo de estos años ha hecho una labor extraordinaria para dar visibilidad a los temas de interés y estratégicos de estos territorios, así que también muchísimas gracias y enhorabuena por ello. También es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y además es subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Es autor y está especializado en temas de seguridad y defensa en el marco geográfico del norte de África, Mediterráneo, Oriente Medio, Asia Central. Adelante, profesor. Muchas gracias. ¿Cuál uso? ¿Este o este? Cualquiera. Venga, este. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Marta. Quiero darles la bienvenida como director del Observatorio de Ceuta y Melilla en el marco del Instituto de Seguridad y Cultura. Es un privilegio tenerles aquí, a quienes están en presencial, a quienes están online, para que acometamos unos minutos que van a ser muy precipitados. Por eso yo voy a hablar muy poco, porque quien tiene que hablar es el representante del equipo, de un equipo compacto, sólido, que se ha ocupado de este tema tan importante. Yo no soy coautor, que más quisiera, pero sí, como director del observatorio, pues me cabe el privilegio de tener a un buen amigo que sabe de lo que habla. Este informe, que el profesor Alejandro del Valle va a desmenuzar rápidamente en los próximos minutos, pero que ustedes lo que tienen que hacer es no solo leerlo y empaparse de él y diseminarlo. Yo lo que quiero es contextualizar. ¿Por qué este informe? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Me preguntaban hace unos instantes. Bueno, ha tocado ahora, porque llevamos corta vida, pero intensa y creo que fructífera y fecunda, dedicada a no solo a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, sino también a los otros 3 territorios españoles en el norte de África. Y en este año y pico en el que llevamos operando como observatorio, pues hemos ido tratando diversos temas, todos de interés, y van 5, pero quedan otros por delante. Empezamos con la economía, seguimos con las fronteras. La economía importante, entre otras cosas, porque lo que había que hacer en tiempos de pandemia y en tiempos de malas relaciones con Marruecos era esclarecer de una vez por todas y transmitir el mensaje de que
ambas ciudades autónomas no tienen por qué seguir, digamos que hipotecadas por una relación pura y simple con el sur, es decir, con Marruecos. Tienen muchas expectativas por delante y en ese informe eso se puso de manifiesto. El segundo era sobre las fronteras. ¿Por qué? Bueno, pues porque las fronteras, que son de España con Marruecos, pero también de la Unión Europea, había que tratarlas, como digo, con rigor, poner sobre la mesa la necesidad de que las fronteras se vigilen, se protejan, y que esas fronteras no solo se entiendan en esos términos, sino que también se entiendan los términos que incorporan en términos de españolidad y en términos de dimensión europea. El tercer informe, que es el mío, las raíces históricas de Ceuta y Melilla y los demás territorios en el norte de África, por parte de quienes les habla, que no es historiador, ha sido un ejercicio pues de enriquecimiento personal e intento de enriquecer a los lectores. ¿Por qué? Pues porque muchos españoles no conocen los orígenes, las raíces, las características de esos territorios. El cuarto, que lo presentamos poco antes de las Navidades, se adentra en un tema que les será muy familiar y nos va a seguir siendo muy familiar, y que es la dimensión de la zona gris que Marruecos genera en la relación bilateral con España y en concreto en la dimensión de los territorios españoles en el norte de África. Les digo que les es y les seguirá siendo familiar porque en los tiempos, como decía Marta, complejos en los que vivimos hoy, las zonas grises y las estrategias híbridas las aplican muchos actores, pero nosotros estamos efectivamente en una dimensión particular y particularmente peligrosa. Por eso había que hacer un informe sobre ese tema. Y evidentemente había que hacer un informe sobre la dimensión europea, no solo de la Unión Europea, como explicará inmediatamente el profesor Alejandro del Valle, sino también de todos los demás anclajes que existen y que algunos no conocen, pues por pereza, porque no hay que ser jurista para saber de la existencia del Consejo de Europa y de toda una serie de herramientas que, aparte de las que ofrece la Unión Europea, en algunas ya participamos, ya participan las ciudades autónomas, pero en otras podrían participar y los demás territorios españoles en el norte de África verse incorporados en algo que pretende lo que es el objetivo fundamental del Observatorio de Ceuta y Melilla. Y con ello termino. Dar a conocer una realidad desconocida y vertebrar mejor a nuestro país, a nuestra patria. Y tener unas relaciones de vecindad con nuestros vecinos en esa dimensión, que no pasa por buenos momentos, no lo olvidemos, con ninguno de los dos vecinos principales, pero que evidentemente hay que hacer desde una posición rigurosa, comprometida, responsable, que es en lo que vamos a seguir incidiendo con este y con los próximos informes. Alejandro, tú eres el protagonista principal de esta mañana, así que adelante con tu presentación de ese informe tan atractivo y de la invocación de tus compañeros que no han podido venir, pero que están con nosotros a través de su obra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, al final, la labor de recopilar esos temas y hacerlos ver a la sociedad implica tener un enfoque estratégico, ¿no? Es muy difícil el diferenciar la cuestión política de la cuestión de seguridad y al final es un trabajo minucioso que lleva tiempo, pero que al final es un llamamiento a que se tomen responsabilidad por parte de todos los actores implicados, ¿no? Por ello, vamos a dar paso a Alejandro del Valle, que, como bien ha mencionado Carlos, es realmente el que ha trabajado en profundidad este tema en cuestión. Él es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Cádiz, en la cátedra Jean Monnet de Inmigración y Fronteras, también responsable del Grupo de Investigación Centro de Estudios Internacionales y Europeos del Área del Estrecho. Y además ha sido director del Centro de Excelencia Jean Monnet en la Comisión Europea, enfocado en el tema de migración y derechos humanos en las fronteras exteriores europeas. Como ven, también tiene una trayectoria muy amplia como autor, investigador en temas destacados del ámbito de derecho, de extranjería de la Unión Europea, cohesión económica y social, derecho comunitario europeo. Así que, por favor, profesor, adelante con esas ideas que nos quiera compartir.
Bueno, pues muchísimas gracias al Observatorio, al Instituto de Seguridad y Cultura, muchísimas gracias Marta, profesor Echevarría, querido Carlos, muchas gracias porque además director del Observatorio era una persona de referencia en temas de, por ejemplo, de seguridad, persona de referencia doctrinal, como autor y como pensador. O sea que es un gran honor el que nos invitarais a hacer un informe sobre Ceuta y Melilla, lo que hemos denominado la consolidación europea de Ceuta y Melilla y los otros territorios españoles en el norte de África. Hay que decir, este es el informe como ha quedado, con los autores que son profesores de este grupo de investigación: Inmaculada González García, Miguel Acosta Sánchez, Jesús Verdú Baeza, Miguel Ángel Cepillo Galvín, Juan Domingo Torrejón Rodríguez, que son, bueno, pues especialistas desde hace bastantes años, cada uno en su materia, cooperación transfronteriza, medio ambiente, y a los que yo le pedí que se encargaran de aspectos parciales de los temas estos vinculados a los territorios de España en el norte de África, ¿no? Trabajamos, por tanto, en el marco de un centro de excelencia Jean Monnet, que está en marcha, que tiene diversas actividades, y el Centro de Estudios Internacionales Europeos del Área del Estrecho, que es un grupo que ya lleva pues mucho tiempo, desde hace 20 años venimos trabajando en los temas de cooperación, soberanía y fronteras en el área del Estrecho. Esto hay que decirlo porque es algo que tiene un trabajo detrás y unas líneas de investigación interesantes. Este informe fue objeto de un debate. Yo creo que esto es una buena metodología que ha seguido el Observatorio, porque el 1 de abril tuvimos un debate precisamente sobre los contenidos que se iban apuntando del informe y que nosotros, pues gracias a eso también corregimos, perfilamos y rematamos con la redacción actual, que es una redacción con resumen, exposición de los principales temas por cada sector y siempre una serie de propuestas concretas. Así tenemos la presentación, la hago yo, y también el primer tema, que son las estrategias de consolidación europea, con una propuesta que es la de ciudades europeas de frontera exterior en África, y con una propuesta también para los Peñones de Vélez y de Alucemas. También Inmaculada González después se ocupa de la cooperación transfronteriza, lleva trabajando mucho tiempo este aspecto. Es difícil, es complejo, pero hay instrumentos que pueden ayudar para llevar a cabo una cooperación transfronteriza efectiva y práctica con las principalmente provincias de Tetuán y de Nador. También la cooperación transfronteriza, aparte de eso, la cuestión de Schengen, que es un tema muy debatido en las ciudades. ¿Qué hacemos con la pertenencia a Schengen de las ciudades y principalmente los controles terrestres de frontera exterior europea, ¿no? La cuestión aduanera, otro de los temas que se están planteando, donde aquí Miguel Ángel Cepillo, el tema de Schengen, Miguel Acosta, Miguel Ángel Cepillo, el tema de la unión aduanera, donde se propone pues la plena integración, la unión aduanera, y en un contexto, como veremos, de mayor proyección económica en el norte de África, ¿no? Las cuestiones de defensa, la seguridad y defensa, y particularmente las propuestas en el marco de la Unión Europea que se pueden hacer para Ceuta y Melilla, las está encargado Miguel Acosta. Hay un tema también interesante que son los de la participación en redes, en organismos, en organizaciones europeas de Ceuta y Melilla, y donde aquí hay un amplio camino por recorrer con una política, ¿no? Con una política de pertenencia a redes. Finalmente, las Islas Chafarinas, también una propuesta diferenciada, ¿no? Pivotando sobre cuestiones de medio ambiente y programas de medio ambiente, ¿no? Bien, todos sabemos de la importancia de de la zona en la que estamos, la importancia geopolítica desde luego del área del Estrecho, y donde se dan estas situaciones pues tan complicadas en el único punto de entrada natural, en un choke point geopolítico importantísimo, y donde se dan estas controversias de soberanía y fronteras a ambos lados del Estrecho, ¿no? Las plazas de lo que se llama las plazas de soberanía española, se han llamado las plazas
menores y plazas mayores, pero en fin, todos sabemos, las tenemos identificadas, las dos ciudades, los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas y las Islas Chafarinas, ¿no? Perdón, también hay que decir que la cuestión territorial afecta a los límites marinos. Aquí tenemos, por ejemplo, las áreas de salvamento y rescate, las Search and Rescue Areas, confiadas a España, que bueno, pues hay cierto solapamiento con las áreas, por ejemplo, marítimas de rescate y salvamento marroquíes, ¿no? Hay que señalar, y quiero dejarlo claro, que el Instituto Elcano publicó esta idea, que es la idea que está detrás, que es la de la consolidación europea en el área del Estrecho. Aquí está presente el investigador principal del Instituto Elcano, Haitham Amira Fernández, que bueno, pues fue el que incitó y editó también, hizo labores de edición, debate, discusión con la idea de fondo de este informe, que viene, como digo, de una línea de investigación de varios años, es que tenemos una situación de desequilibrio en temas territoriales con Marruecos, y esta situación de desequilibrio estructural solamente se puede compensar, se propone aquí, con una mayor implicación de la Unión Europea en el área del Estrecho. Tenemos el ejemplo beneficioso que está dando la consolidación europea, la presencia de la Unión Europea en el caso de Gibraltar, y pienso que esto también puede ser muy interesante para el lado, la otra orilla del Estrecho, ¿no? Como digo, es una idea que se refleja en Elcano, pero que aquí pues tiene otros mimbres en un sitio con esta cercanía. Esta foto está tomada desde Ceuta, donde se ve Gibraltar al fondo, y refleja pues esa cercanía y ese punto crucial en la historia que es para nosotros el Estrecho de Gibraltar. Esta noticia de The Economist de mayo del año pasado, yo creo que ejemplifica bien que hay una cuestión ahí de fondo que puede tener salidas pues muy complejas para las relaciones bilaterales. Este es cómo refleja la noticia de Economist de mayo de hace un año. El rey Mohamed de Marruecos instrumentaliza o utiliza como arma la inmigración con objetivos de política exterior. Este es el resumen, y yo creo que este también debe ser un punto de partida para el planteamiento actual de las relaciones con Marruecos, donde hemos visto que bueno, pues tuvimos un incidente que fue muy grave y donde se violó pues nuestro acuerdo que tenemos desde el año 91, el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. Aquí se reflejan muchas cosas de lo que ocurrió en mayo de 2021, el diferente modo de comportamiento democrático que tenemos ambos países, las consecuencias, las cuestiones que pueden darse de responsabilidad interna en un país y en otro, la política exterior que se sigue, la mayor claridad de la política exterior marroquí, la actitud más proactiva marroquí y más hierática por parte española con relación a los territorios de España, norte de África, en fin. Hay muchos temas, pero está ahí y yo creo que debe ser un punto de partida de cualquier reflexión hoy en día, donde los temas deben verse en el lado positivo, sacar partido y sacar beneficio de sucesos como estos, ¿no? O de situaciones de inferioridad. Esto es lo que subyace, la presentación lo explica, la consolidación europea en el área del Estrecho, donde se habla de esto, y se habla de un aspecto importante también, que es que somos el único país de la Unión Europea que tiene jurisdicción y soberanía en el norte de África. Quiere decirse que es España, es por España y gracias a España que la Unión Europea garantiza un ámbito de jurisdicción con los valores democráticos, el respeto de derechos humanos, los valores de convivencia multicultural, que están garantizados de la Unión Europea, pero están garantizados por España en estas ciudades, y esto es un elemento en positivo que hay que ponerlo de relieve cuando se quiere hablar del papel de la Unión Europea en el área de Estrecho.
Vamos rápido entonces con diciendo algunas ideas de cada una de los capítulos. En el caso que yo preparé de Estrategia de Consolidación Europea, Ciudades Europeas de Frontera Exterior y la cuestión de los peñones. Bien, sabemos que es un municipio de la Unión Europea, sabemos que Ceuta y Melilla tienen un estatuto especial, pero bueno, se está hablando desde hace mucho tiempo de considerarlas como una región ultraperiférica europea. A mi juicio, bueno, esto se ha puesto de relieve, se pone, en fin, de manifiesto en muchos medios de comunicación, por actores, hay informes que sostienen la necesidad de que se entre en la etiqueta de región ultraperiférica europea. A mi juicio esto no es viable. No es viable por cuestiones de fondo y por cuestiones de forma. Por cuestiones de fondo porque yo creo que Ceuta y Melilla, aparte de la lejanía, se apartan de los caracteres básicos de las regiones ultraperiféricas europeas, que son territorios de soberanía de algunos Estados miembros fuera del continente europeo, pero yo creo que Ceuta y Melilla tienen una característica esencial, que es la cuestión migratoria, que no está en las estrategias europeas con respecto a estas regiones. Cuestión de forma. No hay modo de hacer que Ceuta y Melilla entren en las regiones ultraperiféricas europeas si no es mediante una reforma de los tratados. Después de la Convención sobre el Futuro de Europa, el Parlamento Europeo acaba de pedir una reforma de los tratados. Siguiendo el procedimiento, no puede ser el procedimiento abreviado, tiene que ser el procedimiento pesado, claro. El procedimiento pesado implica, entre comillas pesado, implica la convocatoria de una convención y después la convocatoria de una conferencia intergubernamental. El Parlamento Europeo ha pedido que se haga una reforma de los tratados. Yo creo que el momento no es quizás el adecuado, no sé qué va a ocurrir, pero no veo ahora, no lo sé, el momento en que ahora se vaya a abrir una conferencia intergubernamental. Y si se abre, bueno, habría una propuesta española para incluir como región ultraperiférica a Ceuta y Melilla, vamos a ver el resultado, pero ¿cuán largo me lo fiáis? Yo propongo una salida ad hoc, que es el conferir un estatuto exclusivo, amoldado a Ceuta y Melilla, sus necesidades, un estatuto específico, que puede ser el de Ciudades Europeas de Frontera Exterior en África, como digo, y bueno, basado en una serie de circunstancias, el ser la única frontera exterior terrestre, el tener una presión migratoria de los años 90, desde los años 90, constante, y pensar que esto va a seguir así. La nueva normalidad, nos dice la Comisión Europea hace 2 años, nos dice va a ser la presión migratoria constante en los próximos decenios hacia Europa. Por lo tanto, eso va a estar ahí. También tenemos la novedad del año pasado de que el Estado vecino ha utilizado expresamente la inmigración como un instrumento hacia las ciudades y para cambiar la política exterior española, que es algo que debe valorarse. Y también, bueno, son las únicas ciudades, como digo, donde tienen plena garantía el Estado de Derecho y los valores europeos. Esto conformaría, a mi juicio, un planteamiento para solicitar por parte de España un estatuto especial para Ceuta y Melilla. Yo creo que primero habría que definir qué se quiere y luego ver las bases jurídicas, pero creo que habría bases jurídicas para hacer una norma de derecho derivado ad hoc para Ceuta y Melilla. Creo que eso sería más factible que esperar a una reforma de los tratados. Para Vélez de la Gomera y Alhucemas, bueno, el informe se propone reconvertirlos en lugares de memoria y reencuentro, ¿no? Memoria y de reencuentro, que puede ser una posibilidad para estos peñones. Este es el peñón de Vélez de la Gomera. Recordar que estamos en la bahía de Alhucemas, esos 3 puntos es Alhucemas, que en realidad es un peñón y 2 islas, y que estamos en territorios costeros, ¿no? Es un lugar, además, lugares de batallas, de 40 batallas. El bahía de Alhucemas, particularmente en 1925, es el peñón visto desde la costa de Alhucemas, ¿no? Que están muy cerca, como se ve, isla de mar, isla de tierra, están muy cerca de la costa marroquí. Yo creo que actualmente pues la única población es militar, con guarnición que va rotando entre distintos destacamentos.
Podría ser una solución, como digo, el conferir a estos un marchamo, una propuesta de iniciativa, de que España tome iniciativa, dando pues un sentido a estos peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas que tienen ese elemento histórico de las guerras del Rif. Yo lo circunscribiría a la memoria de las guerras del Rif, más que a la relación con Marruecos en general, a la memoria de las guerras del Rif. En algunos países se han hecho cuestiones interesantes, solamente voy a mencionar l'anneau de la mémoire, el anillo memorial, el anillo de la memoria, hecho en Nord-Pas-de-Calais, Notre-Dame de Lorette. Es un anillo metálico de más de 350 metros de perímetro, donde están esculpidos los nombres de todos los caídos en el frente, en 90 kilómetros de frente, en total 579.000 jóvenes franceses, británicos, alemanes y de muchas nacionalidades, están por orden alfabético en el centenario de la Primera Guerra Mundial, en estos frentes del norte de Francia y sur de Bélgica, ¿no? Es una iniciativa francesa, pero que es una propuesta de reconciliación, de memoria. Yo creo que eso podría ser una idea para los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas, aparte de una labor de densificación normativa que hoy pues constatamos que ha habido desde hace muchos años un retraimiento legislativo. Los peñones no figuran como españoles en ningún texto jurídico importante. Hay una especie de limbo jurídico donde han quedado los peñones, quizás para no molestar al vecino, que es una política frecuente en los distintos gobiernos de España, ¿no? Habría que hacer una densificación normativa que le llamo. Cooperación transfronteriza. Bien, aquí tenemos ciertas peculiaridades con la cooperación transfronteriza. Siempre nuestro vecino del sur, pues la cooperación transfronteriza, claro, es distinta. Inmaculada González desarrolla aquí algunas ideas sobre la cooperación transfronteriza, cuál es el marco internacional, europeo. Claro, es muy distinto del que tenemos con Portugal o con Francia, pero es posible en el marco europeo el llevar a cabo una cooperación. De hecho, bueno, pues se ha realizado una cooperación en el marco de los programas Interreg 2 y 3 a partir de 2006, en el programa del Instrumento Europeo de Vecindad, donde había realmente una cantidad muy importante de dinero asignado al programa Unión Europea-Marruecos y en particular Andalucía, norte de Marruecos y Fachada Atlántica. Hay que decir que Marruecos no quiso participar en este proyecto europeo por la inclusión de Ceuta y Melilla y las disensiones sobre el Sáhara, lo que impidió pues la inversión europea en estos sitios, ¿no? Y hubo que hacer un programa español, el programa de fronteras exteriores europeas. En fin, si estamos en una etapa nueva de partenariado entre España y Marruecos, como ha sido calificado en abril de 2022 por los dos gobiernos, estamos en un nuevo modelo fronterizo para Ceuta y Melilla, según declara nuestro propio gobierno. Pues entonces hay instrumentos donde se puede llevar a cabo la cooperación transfronteriza, porque como vamos a tener una nueva etapa con Marruecos, como vamos a tener un nuevo modelo fronterizo sin cooperación transfronteriza. Bien, aquí hay actividades que se pueden llevar a cabo en el nuevo plan, el periodo 2021-2027, con el instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional. Claro está, los obstáculos que puso Marruecos hace 10, 15 años, se entiende que ahora no los pondrá si estamos en un nuevo periodo de partenariado y de modelo fronterizo. Entonces aquí hay margen porque se pueden extraer de los programas europeos instrumentos interesantes. Pensemos en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial. Es una entidad jurídica compuesta por entidades de la sociedad civil, económicas, de ambos lados de la frontera, donde las entidades de ambos lados de la frontera delegan competencias para realizar actividades en común. Esto existe con Portugal, existe con Francia.
hay un instrumento que se puede aprovechar en materia sanitaria, protección de medio ambiente, en fin, en materia de cooperación transfronteriza hay bastante recorrido. Y después, bueno, pues también está el nuevo programa, como digo, de la Unión Europea. Por otra parte, la Ley de Tratados española de 2014, Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales, prevé los acuerdos no normativos. Los acuerdos no normativos, que no son tratados, pero son acuerdos internacionales, que no están sujetos a derecho internacional, ni crean obligaciones jurídicas, pero pueden ser celebrados por ministerios, universidades, comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Por lo tanto, si se pueden celebrar acuerdos internacionales, vamos, la Junta de Andalucía tiene acuerdos internacionales con Uruguay, con El Salvador, bueno, pues las universidades, también Ceuta y Melilla, podrían hacer este tipo de acuerdos internacionales previstos en nuestra normativa. Hay instrumentos y se puede potenciar. Vamos con el Schengen. Miguel Acosta plantea este difícil tema de Schengen. Actualmente lo primero que hay que decir es que Ceuta y Melilla sí están en Schengen. Por lo tanto, no es que se vayan a integrar en Schengen, es que están en Schengen. Lo cual es un planteamiento muy distinto a incorporarlas ex novo. Si están en Schengen, entonces se aplica la normativa general. Lo que ocurre es que hay una matización hecha por España, según la cual hay doble control de frontera exterior. En la frontera exterior con Marruecos y luego en las conexiones marítimas y aeroportuarias en los dos hay aeropuertos, helipuerto y aeropuerto en las dos ciudades, con la península o con otros puntos del área Schengen. Por lo tanto, esto es una particularidad española que se puede modificar. Claro está, es lo que se está planteando, de lo que se ha denominado plena incorporación. Bueno, ya están en el Schengen, pero una plena, quitar la excepción. ¿Qué es lo que hay de fondo en estos temas? En estos temas lo que hay de fondo es el contrabando, el tráfico ilícito que había, que se ha acabado ya por parte de Marruecos. España tampoco lo quiere restablecer desde luego, y que tiene su origen, atención y cuidado, en tratados con el sultán de 1767. Yo creo que aquí hay dos cosas a tener en cuenta por ser muy breve. Uno, si queremos modificar algo, nosotros, que podemos hacer lo que queramos, tenemos que contar con los marroquíes. Hay cosas que podemos hacer sin contar con los marroquíes, pero yo creo que nos interesa, si estamos hablando de los títulos españoles en el norte de África, estamos hablando de un paquete de tratados con el sultán, con la entidad presoberana marroquí. Esa es nuestra base. Si esa es nuestra base, no podemos modificar unilateralmente un tratado donde se dice que los vecinos de la región próxima de Nador y Tetuán pueden entrar y salir y realizar comercio, ¿no? Y esto fue respetado después en la declaración con la independencia de Marruecos y ha sido reconocido cuando nos adherimos a Schengen, que hicimos una declaración. Por lo tanto, ¿lo podemos hacer? Sí. Pero yo creo que habría que contar con los marroquíes y yo creo que se está tratando este tema bilateralmente porque es una costumbre pluricentenaria que está reflejada en lo que se conoce como el acervo de Schengen y que modificarla, pues yo creo que habría que contar con ellos. Se puede hacer, yo creo que es más fácil, en algunos informes, en algún sitio se dice que hay que modificar los tratados, yo creo que no. La verdad es que este tema me ha costado jurídicamente mucho porque es muy complejo. El tema Schengen, pero en resumen, por así decirlo, el doble control de frontera exterior de Ceuta y Melilla está basado en una declaración, no en un protocolo, en una declaración de España al acta final de la adhesión, del Tratado de Adhesión de España a Schengen. Por lo tanto, no es un instrumento de todos los estados, sino es un instrumento español, que tiene fuerza jurídica, fuera de los efectos que le dé y le reconozcan los otros. Pero no tiene la fuerza jurídica de un tratado. Por lo tanto, con otra declaración se podría cambiar. Es lo que quiero decir. Vamos a dejarlo del acervo Schengen, que se reconvierte en derecho de la Unión Europea, porque es muy complejo, pero yo creo que es un sistema que se puede modificar. ¿Propone el informe modificarlo? No.
proponemos seguir como estamos actualmente. Está integrado en el área de Schengen, como se ve ahí, en este mapa. Por ejemplo, hay otros mapas que no lo ponen, pero sí, en este caso ya se ve que Rumanía y Bulgaria no pertenecen, y bueno, ya sabemos que Suiza, Noruega tienen un estatuto asimilado, pero ahí está plenamente Ceuta y Melilla, esos dos puntos en el área de Schengen. Por lo tanto, lo que se propone, uno, fronteras terrestres, pues reabrir todos los pasos fronterizos, pero claro, con medidas de control fronterizo, ¿no? Para los portuarios y marítimos también mantener el doble control, el control hacia el espacio, el área Schengen. Y después ahí hay algunas cuestiones que se pueden realizar, que no se ha querido realizar por los gobiernos de España, pero podemos vincular operaciones, acciones conjuntas Schengen en las ciudades de Ceuta y Melilla, o localizar incluso un observatorio o algún centro de la agencia Frontex, la Agencia Europea de Guarda de Fronteras y Costas, en Ceuta o en Melilla, ¿por qué no? La unión aduanera. La unión aduanera, este es un tema en el que hay mayor acuerdo, que se ha planteado en alguna ocasión por las propias ciudades, aunque pueden tener distintos planteamientos Ceuta y Melilla. Melilla tenía una aduana con Marruecos, Ceuta no. Ahora, tras el cambio de marzo a abril de este año, el gobierno, yo creo que el gobierno español, el gobierno marroquí no lo ha dicho con esa rotundidad. Va a abrir aduanas comerciales, no solo en Melilla, reabrirla, sino en Ceuta, abrirla. Hay que tener en cuenta una cosa, lo que teníamos antes, porque Marruecos cerró en el 18 las aduanas, lo que teníamos es una aduana comercial bilateral, Marruecos-España. No era una aduana para la Unión Aduanera Europea. Yo creo que ahora lo que se está hablando, aunque bueno, hay interpretaciones variadas, es la creación de una aduana de Unión Aduanera Europea para todos los países, lo cual comporta una infraestructura y una dotación muchísimo mayor, ¿no? Pero parece ser que o vamos para adelante o no, o ya cerramos la frontera totalmente, pero si se va a abrir, estando de acuerdo que se intenta evitar el tráfico transfronterizo menor, perdón, el comercio, el contrabando menor, pues tendremos que hacer una integración mayor económica, lo cual va en los intereses de España, el incrustar económicamente bien, el involucrar a las ciudades en el entorno económico de Nador y Tetuán, por lo menos, ¿no? Por eso se propone que la única respuesta es normalizar el intercambio de mercancías. Lo que se ha acordado en abril es la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías. No se habla de Ceuta y Melilla, no se habla de aduanas, pero se habla de la plena normalización de la circulación de personas y mercancías, y eso solamente puede venir por una aduana comercial convencional. Como digo, voy a intentar, para cubrir el tiempo, entrar en el siguiente, que ha hecho también Miguel Acosta, que es profesor titular. Ceuta, Melilla, tiene también una cátedra Jean Monnet recientemente sobre inmigración y seguridad. Y el paraguas de seguridad y defensa español y europea. Bueno, aquí tenemos siempre la referencia a la OTAN, que es un debate que yo creo que ya se ha escrito todo lo que se tenía que escribir, y hay interpretaciones variadas de si el artículo 5 cubre o no cubre a las ciudades, islas y peñones. Una interpretación literal, pero claro, en caso de una agresión, invocación del artículo 5, no creo que estemos para muchas florituras. Pero bueno, la interpretación literal sería que las ciudades no están cubiertas y que en cambio las islas y peñones sí están cubiertos. Eso sería la literalidad, pero claro, esto no ha habido nunca una declaración expresa, no está en ningún texto importante. Quizás, bueno, se puede mencionar el artículo 4, que obligaría a unas consultas. Cualquier reacción yo creo que tiene que ir centrada, como nos dice aquí el profesor Acosta, en el artículo 42.7, que es la cláusula de defensa colectiva que tiene la Unión Europea y que va referida al Reino de España, y el Reino de España, lógicamente, pues engloba todos sus territorios, incluidos las ciudades, islas y peñones, ¿no?
Por lo tanto, cuando se habla de legítima defensa, tendríamos que entrar aquí a desplazar quizás el centro de referencia, incluidas las estrategias de seguridad españolas, donde no aparecen, a una mención a esta defensa colectiva que existe en el marco de la Unión Europea, ¿no? En la estrategia de seguridad nacional debería ser explícito. Pero aparte de esta cuestión de ámbitos de actuación en materia de defensa, es interesante el destacar que hay en la cooperación estructurada permanente europea, en el ámbito de la política exterior y seguridad y defensa, instrumentos, acciones que podrían involucrarse con Ceuta y Melilla, de vigilancia, de patrullaje, de actuaciones en el ámbito de la defensa, donde podría involucrarse por nuestro país a Ceuta y Melilla. Por lo tanto, hay acciones concretas que hacer en esta cooperación estructurada permanente, ¿no? Independientemente, claro está, de la cuestión geopolítica que yo creo que interesa a la Unión Europea, de tener un territorio europeo en África, en el estrecho de Gibraltar. Pero bueno, esto es una cuestión que no vamos a entrar ahora, ¿no? También para la vigilancia de fronteras exteriores igualmente debería estar en esta estrategia de fronteras, pues también incluida esas referencias a Europa que yo creo que podrían hacerse más evidentes y llamar la atención de los socios. Pasamos al penúltimo, ya estamos terminando, espero no ser muy y dejar un tiempo para el debate. El capítulo 6, Juan Domingo Torrejón, yo le pedí a este profesor ayudante doctor que investigara este tema y descubrimos que hay mucho camino por recorrer. Es un tema donde no ha habido una política, no ha habido una atención, que es la participación de Ceuta y Melilla en organismos, instituciones del ámbito de la Unión Europea, en el ámbito del Consejo de Europa y en el ámbito de organizaciones no gubernamentales, sean europeas o sean internacionales. Yo creo que aquí hay mucho por recorrer, ¿no? Aparte de nuestra participación en la conferencia de asuntos relacionados con la Unión Europea y la participación en la fase ascendente en el Consejo de Ministros Europeos. Yo creo que aquí habría algo que hacer. Creo que en alguna ocasión se pidió a Ceuta y Melilla que representaran a las otras regiones europeas en una reunión del Consejo y no quisieron asumir esa función. Yo creo que se puede hacer. Hay otro ámbito que es el de la comitología, que es en el ámbito de la comisión, ejecución, y ahí también podrían tener un papel, aparte del ya clásico y que es el más debatido del Comité de las Regiones Europeas, donde, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No llegaron a tiempo los estatutos de Ceuta y de Melilla, no llegaron a tiempo con la reforma que se produjo en el Comité de las Regiones, con 17, España decidió, 17 representantes de las comunidades autónomas y 4 de las entidades locales. Ceuta y Melilla quedaron con los estatutos de autonomía posteriores, pues un poco descolgados. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, con el Brexit quedaron asientos libres, pero se decidió no modificar ese número. Pues ya es una cuestión política de ceder a un sitio o reformar internamente la composición española. No sé si se podría tener algún estatuto observador, o bien otra vía que podría ser la Asamblea Parlamentaria de entidades, de regiones con poder legislativo. Por supuesto, Ceuta y Melilla no tienen las competencias legislativas que tienen unas comunidades autónomas, pero sí tienen reconocida competencia de iniciativa legislativa estatal. Luego tienen competencia legislativa y esta entidad es importante, ¿no? Y ahí se podría participar, lo mismo que en otras del Consejo de Europa. En fin, hay muchísimas y no podemos entrar en la organización de regiones, la Asociación de Regiones Periféricas Marítimas. Está Melilla, no está Ceuta. En fin, no ha habido aquí una política clara, me parece, con respecto
con respecto a esta participación que se puede alentar mucho, ¿no?, en entidades, como digo, de ámbito europeo o incluso internacionales, porque hay ahí el Pacto de los Alcaldes, el Pacto Mundial de los Alcaldes, en fin, por representación, por visualización, yo creo que es muy importante, y algunos de ellos tienen una labor de preparación, de instar a las instituciones europeas a legislar, de preparación de proyectos, de cooperación, de participar en redes, y yo creo que eso es un ámbito inexplorado donde se puede avanzar bastante si hay una política, es decir, una estrategia, unos objetivos, una estrategia y una actuación constante y con unas líneas marcadas para seguir ese objetivo. Yo creo que no lo ha habido y aquí hay amplio recorrido por hacer. Bueno, y nos vamos al final. Jesús Verdú, Baeza, Islas Chafarinas, un marco europeo diferenciador. El caso de las Islas Chafarinas, pues este archipiélago está separado de 2 millas de la costa marroquí, cerca de la argelina, y donde plantean muchos problemas. Hace poco nuestro gobierno protestó por una piscifactoría que ha puesto Marruecos ahí. Claro, Marruecos considera esas aguas como aguas interiores o mar territorial marroquí, porque trazó su línea de base recta. Nosotros tenemos una legislación principalmente de medio ambiente sobre estas islas y las aguas, y Argelia, parte de estas aguas las considera zona de pesca argelina. Ahí lo dejo, porque el tema no es... Pero bueno, lo más relevante que ponemos aquí sobre la mesa es que tienen un estatuto desde el punto de vista del medio ambiente privilegiado, es una zona excepcional. Avistamiento, el único sitio de avistamiento de zonas monje, de focas monje, perdón, en el Mediterráneo. Hay una protección de especies marinas y de aves pues muy particular, incluso, bueno, pues parece que para los biólogos del CSIC es durísimo el estar ahí, pero de vez en cuando pues están durante varios meses, son unas condiciones climáticas pues muy duras, pero lo hacen precisamente por el marco de programas de medio ambiente. Lo que hay que decir es que a efectos europeos están plenamente integradas, todas las Islas Chafarinas están integradas en programas de acción como lugares de interés comunitario o en la directiva Habitats. Hay que decir que Ceuta y Melilla tienen algunas partes que están protegidas desde un punto de vista europeo, pero en el caso de las Chafarinas es todo el archipiélago, y por lo tanto aquí podría haber una ventana de oportunidad de cooperación. ¿Lo intentamos? Sí. En el ámbito de Derecho Internacional Medioambiental, el Convenio de Barcelona, Zona Especial Protegida de Interés en el Mediterráneo, una CEPIM, que es una zona que se propone por 2 estados mediterráneos. Nosotros lo propusimos, pero nos lo echaron atrás porque Marruecos no quiso cooperar. Si estamos en un nuevo periodo, no, quiero decir, de cooperación también en materia de medio ambiente, pues lógicamente se podría presentar conjuntamente una candidatura para esta acción, que sería interesantísimo porque sería darle una función específica internacional a un lugar muy problemático, muy problemático. En fin, han llegado también inmigrantes en alguna ocasión a las islas y peñones, y esto es un sitio, en fin, son lugares problemáticos porque no tienen delimitación en sus espacios marítimos, por parte acordada con Marruecos, ¿no? Bueno, pues esto, darle un estatuto europeo especial, que puede ser también un acuerdo con Marruecos, para conferir a estas islas una protección gestionada por ambos estados. En fin, sería darle una función que yo creo que está en línea con nuestra idea central, que es la de darle nuevas funciones, tomar la iniciativa con los territorios de España en el norte de África, y por eso se propone pues sea amparado bajo el paraguas de un organismo internacional con un instrumento ad hoc que podría ser, ¿no? En fin, con esto hay una bibliografía de referencia también que hemos estado, no solo estamos nosotros, pero lo del equipo, pero con esto pues yo creo que terminamos la exposición. Como digo, yo tengo un capítulo, Miguel Acosta tiene el capítulo de Schengen, el capítulo
de Seguridad y Defensa, Inmaculada González de Cooperación Transfronteriza, Jesús Verdú, medioambiental de Chafarinas, Miguel Ángel Cepillo Galvín, de las cuestiones de aduaneras con Ceuta y con Melilla, y Juan Domingo Torrejón, el de la pertenencia a organismos y redes paneuropeas de cooperación, sean gubernamentales o de organizaciones internacionales o no gubernamentales. Y con esto pues son las ideas principales del informe, que he resumido muy mucho, pero están detrás de cada capítulo, hay una serie de propuestas concretas, porque hemos querido ponerlo muy concretamente, qué es lo que se puede hacer en un ámbito concreto, especial, sobre los territorios, las ciudades, islas y peñones de España en el norte de África. Muchas gracias. A ti, gracias. Bravo. Me he pasado mucho. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que es verdad que es un informe extenso, es muy complicado quitar alguna parte de todo lo que habéis trabajado, pero lo has resumido de forma extraordinaria en un tiempo exquisito, ¿no? La verdad es que me ha llamado mucho la atención que ambos dos habéis resaltado y además habéis repetido varias veces ciertos conceptos, entre ellos iniciativa, entre ellos oportunidad y también qué es lo que queremos, ¿no? Esa pregunta de si tenemos claro qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Creo que también precisamente habéis acertado una vez más, después de un trabajo que lleváis realizando con este tipo de estudios, habéis acertado una vez más a presentar este tema, como hemos dicho, en un contexto en el que, bueno, estamos viendo un cambio de estrategia en la Unión Europea, un cambio de estrategia a nivel, bueno, también de seguridad y defensa de la OTAN. Ya vemos próximamente esta fecha de la cumbre de la OTAN en Madrid, un cambio de estrategia de relación entre España y Marruecos. Y lo más interesante, creo que también es un elemento diferenciador. Es fácil criticar, no es fácil, bueno, echarnos piedras encima de lo que se ha hecho hasta ahora, de cómo se está gestionando, pero lo realmente difícil, y creo que con este informe lo habéis cumplido, es presentar una serie de propuestas y además propuestas positivas. Así que enhorabuena por ello y muchísimas gracias nuevamente por este trabajo. Vamos a abrir un tiempo de preguntas para los que están aquí asistiendo de forma presencial, así que cualquiera que quiera coger la palabra, tenemos un micro para ello. Sí, ¿eh? Si no, bueno, alzando la voz, yo creo que estando en un espacio pequeño. Buen día, muchas gracias. Soy Fernando Gutiérrez, soy diputado en este Congreso por Melilla. Como decía Carlos al principio, la realidad de Ceuta y Melilla es muy conocida por los melillenses y no tanto por los arandinos. Y sería bueno también que lo conociesen los burgaleses. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias también por el informe actual. Mi pregunta está relacionada con una noticia aparecida esta semana en la prensa, que es la inclusión de un diplomático marroquí en el Comité de Límites Marítimos de las Naciones Unidas, en la que hay 21 expertos y en la que España no tiene un puesto. En el momento actual, utilizaré el mismo rictus que utiliza el catedrático para hablar de nuevas relaciones España-Marruecos. El hecho de que Marruecos dé el paso de incluir una persona en el Comité de Límites Marítimos, estando pendiente la delimitación, especialmente en Canarias, pero también lo que ha mencionado de Chafarinas y el no reconocimiento de aguas territoriales en Ceuta y en Melilla, ¿en qué situación nos coloca de indefensión? ¿Es posible que este Comité de Límites Marítimos tenga una presión que pueda difuminar el ámbito bilateral del que Marruecos siempre ha dicho que no va a esquivar en este asunto? Muchas gracias. Bien, el tema yo solamente tenía como usted la noticia de la presencia de un jurista o de un responsable marroquí en esta Comisión de Límite de Naciones Unidas. Bien,
yo creo que por el momento estamos en un estadio muy incipiente de la futura delimitación que se podrá hacer sobre los espacios marítimos, en particular la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Canarias y de Marruecos, Sáhara y Portugal. Porque hay zonas de solapamiento en algunos puntos. Nosotros hemos hecho una presentación de nuestro proyecto España con la extensión máxima que se prevé en el Convenio de Naciones Unidas de Derechos del Mar, que es bastante para la plataforma continental. Marruecos ha hecho la suya y la Comisión de Límites por ahora no está actuando ni va a decidir sobre ese tema. Forma parte de la política marroquí, efectivamente, que nosotros hemos descuidado siempre mucho de incluir a personas en comités importantes, pero creo, hablo sin ser un especialista en el tema, que es un momento muy incipiente para ahora preocuparse. Con relación a la proyección de límites marinos en el área del estrecho, yo creo que eso está bastante parado, en el área del estrecho. Eso está parado, donde hay estamos en los años, por así decirlo, los años 70. Se hizo por parte de Marruecos el establecimiento de líneas de base recta que incluyeron partes del territorio español y de las aguas españolas, pero bueno, nosotros eso no le damos ningún valor al ser un establecimiento unilateral de límites marinos. Hubo una protesta, ¿no? Lo último que hay a ese respecto es más reciente, con la firma, la ratificación por parte de Marruecos de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, donde especificó que las ciudades, islas y peñones las consideraba territorio marroquí, y nosotros contestamos inmediatamente con una declaración en el Boletín Oficial del Estado, y se comunicó a Naciones Unidas diciendo que consideramos que la declaración hecha por Marruecos no tiene fundamento, ya que se trata de territorios españoles. Por lo tanto, en lo que es Ceuta, Melilla, Los Peñones de La Gomera y Chafarinas no hay movimiento. Sí parece que se ha reactivado la Comisión Bilateral de Límites Canarias y Marruecos, ¿no? Sí parece que se ha reactivado esto. Tiene un funcionamiento espasmódico, porque durante un tiempo, cuando se descubrió petróleo, porque quiso Dios y la naturaleza que no hubiera una bolsa de petróleo para cada uno, sino que había una para los dos, pues entonces hubo que llegar a un acuerdo, y se llegó a un acuerdo muy rápido de delimitación equidistante para ver hasta dónde se podían realizar prospecciones entre Canarias y Marruecos. Parece, por lo que se dice después del acuerdo al que hemos llegado en abril, que esa comisión se va a reactivar su debate para el establecimiento, que sería muy deseable, el establecimiento de unos límites, porque ha habido también cierto solapamiento con las áreas que se han confiado a prospección, a áreas de prospección confiadas a diversas empresas. Por el momento no hay, creo que no se paró porque no era rentable, a lo que parece, esa bolsa única entre los dos países. Es lo que sé en cuanto a delimitación de España. No sé Sí, había otra pregunta ahí al lado. Sí. Pongo de pie también. Vamos a ver. Yo me llamo Enrique Borquez, soy el editor del periódico de Melilla. Fundé el periódico hace 37 años. Lo digo porque puede dar una idea de hasta qué punto puedo llegar a conocer la situación de Melilla, aparte de los años de mi infancia allí y tal, pero bueno. Aquí yo creo que hay... Primero, me ha sorprendido mucho, yo creí que ibas a presentar un plan de desarrollo para Melilla, con lo cual venía, la verdad, un poco horrorizado, pero no es eso, es otra cosa mucho más profunda y además muy bien presentada. La verdad, enhorabuena, y muy bien resumida, como tú has dicho, por el profesor. Yo creo que hay dos temas que son fundamentales para Melilla, o sea, todo tiene importancia,
Y también es verdad que hay que tener en cuenta que lo que nuestro diputado ha dicho, que lo has dicho con ironía, de las relaciones con Marruecos, yo diría mucho más. O sea, yo no confío en nada en que ninguno de los acuerdos que se hagan con Marruecos se vayan a cumplir. ¿Por qué? Pues porque me basa en una experiencia de aproximadamente 200 años, pero en fin, ya próxima de 40. Bueno, entonces se pueden hacer todos los acuerdos que quieras, pero las posibilidades de que los acuerdos se lleven a materializar son, digamos, que escasas, por decirlo. Melilla tiene dos problemas fundamentales, básicos, estructurales. Uno, de tipo económico. Hay que entrar en la unión aduanera, pero muchas personas y muchas instituciones de Melilla y muchos partidos políticos de Melilla se oponen a la entrada de Melilla en la unión aduanera, porque consideran que pierden una serie de privilegios adquiridos con el tiempo y tal. Entonces, la entrada en la unión aduanera es, para mí, y además yo soy economista también, pues fundamental. Y la segunda y fundamental, el Estatuto de Autonomía de Melilla es un peligro para Melilla y una fuente de todo tipo de trabas. Melilla tiene que ser, pues, otra cosa. Una cosa ex novo, como decís, pues puede ser. Un estatuto de autonomía más, y en mi caso, como he dicho y he defendido en los editoriales que escribo, probablemente un estatuto que sea de las dos ciudades, porque ya me parecía que fuese la 18ª autonomía de España, Ceuta, que fuesen Ceuta y Melilla la 18ª autonomía de España, sin más. No veo tampoco por qué hay que darle más vueltas o crear a lo mejor cosas nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener una diferencia con el resto de España? Lo lógico y lo natural, y además en el mismo sentido que vosotros habéis dado al informe de consolidación europea, pues será la consolidación europea tendría que pasar por la consolidación española, ¿no? También, pues consolidemos Ceuta y Melilla como otra, la 18ª autonomía de las dos ciudades. Esos son, en mi opinión, los dos temas fundamentales. Evidentemente, después tienes toda la razón cuando dices que respecto al tema europeo, ¿perdona? Que respecto a que no hemos hecho nada con Europa, con la Comunidad Europea, que no, eso es verdad, porque además los instrumentos que se han puesto y las personas que se han puesto para llevar esas relaciones, pues han sido absolutamente nada, no se ha hecho nada. Bueno, eso es, por centrarnos en lo más importante, yo creo que los dos aspectos estos que he dicho son los que son absolutamente vitales para Ceuta y para Melilla. Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, muchísimas gracias. La opinión es muy valiosa y yo creo que hay un aspecto que a considerar aquí. Si me sitúo fuera de informe, estoy fuera de informe ya, ¿no? Estoy fuera del informe, estoy fuera. Si me sitúo fuera de informe, yo pienso que aquí los actores tienen que ser Ceuta y Melilla, es decir, que son los ceutíes y los melillenses los que, no voy a decir el derecho a decidir, en fin, pero tienen que clarificar bien y decir qué es lo que quieren para su tierra. Y además yo iría más allá, fuera de informe. Yo creo que hasta que no tengamos en política exterior española bien coordinados aspectos que son los territoriales, pero también vinculados a Gibraltar y a la cuestión del Sáhara, hasta que no tengamos una idea de conjunto, vamos a andar no dando respuestas de conjunto. Entonces, aquí hay aspectos a considerar. El tema de Gibraltar, no sé qué va a ocurrir, no sé, me dicen, nos llegan noticias optimistas, luego pesimistas, pero parece que se va a concluir un tratado donde se va a incorporar Gibraltar como territorio de Schengen, bajo la tutela de España, y se va a dar un estatuto especial europeo a Gibraltar bajo tutela de España y con soberanía, manteniendo soberanía y jurisdicción británica. Yo creo que la solución gibraltareña, pues quizás en algún momento hay que pensar en soluciones imaginativas, no digo esta, claro está, para Ceuta y para Melilla. Y después el tema del Sáhara, que también habría que meterlo aquí, ¿no? Yo creo en alguna composición del lugar habría que hacer aquí, ¿no? Con la posición española sobre el Sáhara, que no
ha sido muy neutral hasta ahora que hemos tomado partido, pero yo creo que tiene su incidencia y que quizás pues el tema del Sáhara está vinculado a Ceuta y Melilla. De hecho, en mayo de 2021 se puso de relieve si los vecinos lo conectan los temas. Creo que nosotros en política exterior deberíamos conectar los temas también. Ahí lo dejo, no quiero tampoco. Pero fuera de informe son reflexiones personales, ¿no? Marta, si me permites. Aprovechando las preguntas de los dos amigos, buenos amigos de Ceuta, y de las respuestas que ha dado Alejandro, un par de comentarios. El primero, que se me olvidó en la presentación. Ambos gobiernos de ambas ciudades autónomas han mostrado mucho interés, que me han transmitido a mí personalmente, por estar aquí, pero desafortunadamente han coincidido pues festividades, ¿no?, como la de San Juan, y actividades de una y otra administración que les ha impedido estar. Pero están en espíritu, me pidieron que lo dijera, porque es muy importante. Tú has aludido precisamente a eso, es decir, a la iniciativa de los propios interesados. Y el segundo comentario, que es en términos de forma. Bueno, yo creo que debo de felicitarme de nuevo, y yo espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, en la elección de los autores para este informe. Porque comprobarán que si hay gente competente para hablar de cosas complejas, es el equipo del profesor Alejandro del Valle, que es un equipo, como decía antes, compacto y muy maduro, tanto en términos de investigación como de docencia, y su timonel es capaz de transmitir los contenidos de seis autores en menos de una hora. Además, con lo que pretende, y con ello termino, siempre y desde el principio, y pretenderemos siempre, en el observatorio. Y es no solo elaborar textos entretenidos, interesantes, sino generar reflexión y, sobre todo, acción. Es decir, nosotros estamos para alimentar la acción política y el compromiso. En temas que, desafortunadamente, y por eso existimos como observatorio, una parte de nuestros compatriotas, no voy a decir muchos, igual si digo muchos estoy acertado, pero bueno, vamos a dejarlo, una parte de nuestros compatriotas desconoce. Y en relación con el cual también a lo largo de la historia nuestras autoridades, nuestros gobiernos, se ha puesto aquí de manifiesto, no es una crítica, es una constatación, se han inhibido o han actuado, digamos, no de la mejor manera posible. Como estamos en tiempos confusos, particularmente confusos, y además es interesante que este informe siga al anterior, de la zona gris. Estamos en unos tiempos confusos, con zona gris y con estrategias híbridas y con dinámicas que nos colocan en una situación en la que, si no hay no solo conocimiento, sino sobre todo voluntad política, mal nos va a ir. Y en ese sentido, este informe yo creo que debe de ser lectura obligada para muchas personas, pero no solo para saber más, que van a aprender mucho, sino para coadyuvar a tomar o para tomar las decisiones más acertadas para el interés nacional de España. Bueno, nada más que eso. Ahora habrá más preguntas, espero que haya muchas. ¿Alguna pregunta más, aprovechando estos últimos minutos? No es fácil tener a una autoridad como el profesor del Valle, así que aprovechen. Ya dejemos de exagerar. La amistad hace mucho. Bueno, pues sí, hay. En general. Venga, aprovechando. Gracias, general. Sí, muchas gracias por la segunda oportunidad. Me ha parecido entender que en el ambiente, yo creo que en Melilla y en Ceuta un problema sustancial es que toda la problemática se analiza de manera sectorial, es decir, se analiza la problemática de la seguridad por un lado, la de frontera por otro, la de comercio por otro, la de inmigración por otro, y entonces es difícil que haya una perspectiva consolidada que permita acometer los problemas. Usted ha mencionado que no se puede desvincular Ceuta, Melilla de Gibraltar, el Sáhara, y tampoco en ninguno de los sitios se puede desvincular lo de la migración, de lo del comercio, de lo de la economía de la ciudad, de lo de las relaciones transfronterizas, etcétera. Esta mañana ha habido un salto
parece ser que importante en Melilla, una entrada de inmigrantes. Parece ser que hace unos cuantos días venían manteniendo enfrentamientos con la policía marroquí, en la parte marroquí de la frontera, pero ya han conseguido saltar. Me parece entender en su explicación que el fenómeno de la migración en Ceuta y Melilla no está contemplado por parte de la Unión Europea como un problema europeo, sino un problema español. Sin embargo, el año pasado, cuando sucedió lo del 17 y 18 de mayo en Ceuta, la Unión Europea, a instancias de los parlamentarios españoles en Bruselas, sí que reaccionó de una manera contundente. ¿No sería esta vía de presencia, que creo que tenemos poca? Hace poco se ha presentado un informe por un europarlamentario de Ciudadanos allí, creciente en la Unión Europea, un vehículo y un camino para que todo esto se pudiese consolidar. De hecho, yo creo que sí que la Unión Europea contempla en el Pacto de Inmigración, y así lo que propuso la presidenta von der Leyen, el asumir o la solidaridad que se plantea entre los países de la Unión Europea en ese esfuerzo migratorio, el asumir corresponsabilidad también con los países del sur, en este caso con España, en Ceuta y en Melilla. Muchas gracias. Para las cuestiones migratorias, entonces, ha referido lo de mayo de 2021, que me resulta muy interesante, porque lo que ocurrió es que se activó automáticamente el mecanismo Frontex ante una situación de crisis, una oferta para una operación Frontex que fue rechazada por el gobierno español. No sé por qué. Las causas políticas de fondo, pues supongo que para no, no lo sé, para no aumentar la escalada, no lo sé. Pero ya hubo automáticamente una solicitud de intervención Frontex para una operación especial en Ceuta, en mayo de 2021. Tenemos antecedentes también de los gobiernos españoles cuando se discutió el nuevo pacto de migración, efectivamente, donde lo que quería la Comisión Europea y lo que quería Frontex era hacer propuestas, y si el Estado incluso no estaba a favor, llevar a cabo que se permitiera una intervención incluso contra la voluntad del Estado, y esto no lo permitió España, quizás por los mismos temas, por mantener un margen político de negociación con Marruecos. Esa cuestión yo creo que no está suficientemente europeizada, el tema migratorio en las ciudades, la cuestión asumida como tal. Por eso, en la propuesta que modestamente hacía, proponía que quizás en el marco de varias bases jurídicas, como es la gestión integrada de fronteras, fondos estructurales e incluso activación de competencias implícitas, se podría hacer un estatuto especial para Ceuta y Melilla, pivotando sobre el tema migratorio, porque creo Ceuta y Melilla tienen muchas virtudes y muchas características y hay muchos aspectos ahí a tratar, en efecto. Pero actualmente y desde los años 90 nos encontramos con la presión migratoria y con la utilización de la inmigración por el Estado vecino. Entonces yo creo que España tendría interés en hacer pivotar un nuevo estatuto para fondos estructurales, para políticas especiales o adaptación de políticas en Ceuta y Melilla de todo orden, sobre el hecho de frontera exterior única ciudad de frontera exterior. Me estuve repasando, igual me he equivocado, pero antes de hacer esto, lógicamente, me repasé todas las fronteras exteriores europeas, terrestres que existen. No existe nada como Ceuta y Melilla. No existe nada. Existen pequeños pueblos donde hay un control fronterizo. No hay ninguna grandes ciudades y con las características multiculturales de Ceuta y Melilla, y por supuesto nada en África, ¿no? Entonces esa particularidad, yo creo, estos temas hay que verle el lado positivo y utilizarlos en favor de nuestros intereses, ¿no? Y ahí se podría hacer valer por España precisamente esta cuestión, entiendo yo. Claro que la cuestión migratoria va mucho más allá, con la colaboración con los países de origen y tránsito, que, bueno, en el año 2006 España
y Marruecos propusieron y hicieron en Rabat, la declaración de Rabat, una reunión de países de origen, tránsito y destino, y esa yo creo que debería ser la vía, ¿no? Pero puestos a la situación actual, yo creo que se impone una mayor presencia, como decimos en el informe, quizás de alguna entidad de Frontex, alguna unidad de Frontex permanente. Hay otros aspectos también, dice, una visión global, hay otros aspectos que no se tratan aquí. Hay muchos aspectos para Ceuta y Melilla, pero también Ceuta y Melilla tienen que encarar el tema de las minorías, que es Consejo de Europa, y donde aquí yo creo que hay camino por recorrer también, ¿eh? Hay camino por recorrer por parte de las autoridades de Ceuta y Melilla. Si queremos convertirlos en ejemplo de convivencia multicultural, tenemos que desarrollar todas las potencialidades y todas las garantías que da la normativa de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Y ya por último, cuando se tramitaron los estatutos de autonomía, Ceuta y Melilla quisieron incluir los peñones de Vélez de la Gomera, Lucemas y Chafarinas en su estatuto de autonomía a la hora de definir el término municipal. Marruecos protestó, a resultas de lo cual se retiró de los proyectos la referencia a la inclusión de Ceuta, de las islas y peñones en el término municipal. Esto es negativo para nuestros intereses, pero hay que buscarlo en positivo. El hecho de que las islas y peñones no estén en el término municipal, hay que sacarle partido, es un factor muy favorable para nosotros, bien mirado, porque se les puede dotar de una función diferente, especial a estas islas y peñones, y no mezclarlo todo, ¿no? Que creo que es perjudicial, porque la característica, el marchamo único que tienen como ciudades en un espacio de seguridad democrática europeo, como ciudades de garantía plena de derechos, de valores europeos en el norte de África, yo creo que eso es un tesoro que deberíamos sacarle lustre y darle blindaje y protección jurídica institucional al mayor nivel, ¿no? En vez de verlo de otra manera, ¿no? Si es por la vía de la inmigración, haciéndolo pivotar en un estatuto especial, sea por esa vía, ¿no? Pero bueno, analizar bien lo que tenemos, y yo creo que analizarlo con una visión de conjunto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que, como se ha señalado aquí, traer un conjunto de resultados, de conclusiones, de forma interaccionada los temas, ¿no? El ámbito político, social, económico, defensa, es la única forma de sacar unas conclusiones que de alguna otra forma, centrándote en un tema en concreto, sería imposible, ¿no? Esta es una labor que creo que hacen extraordinariamente, desde el ámbito de las universidades, el Observatorio de Ceuta y Melilla, el Instituto de Seguridad y Cultura, también el Real Instituto del Cano, que hay un analista referente aquí en la sala. Pero desde luego, como hemos señalado, el enfocar este tipo de propuestas sin una responsabilidad, sin un trabajo conjunto con el resto de responsables y representantes institucionales, queda en un texto teórico, ¿no? de proposición. Es por ello que agradezco que a través de este trabajo hagáis una llamada a la acción, que de nuevo incidáis en la cuestión de tomar iniciativa. Está claro que es un trabajo que de base tienen que hacer estos territorios, Ceuta, Melilla y el resto de territorios españoles en África, también en trabajo a nivel nacional y europeo, y por supuesto en las relaciones de vecindad, que ya hemos visto que toca de lleno con Marruecos, Argelia, incluso con el resto de regiones de África subsahariana. Así que creo que nos quedamos todos con la tarea pendiente de continuar esta agenda positiva. Ya hemos visto que sigan habiendo hitos aprovechando este contexto. Se ha dado hace poco también en Bruselas, donde también estuvimos presentes, empujando esta agenda positiva de futuro, y esperamos que cada vez más se sumen a esta propuesta, a esta voluntad política de tomar medidas que puedan ser de interés para todos los actores implicados. Agradecer especialmente al diputado Guillermo Díaz, que nos haya facilitado la posibilidad de celebrar este acto aquí en el Congreso, que creo que, como hemos dicho al principio, es el espacio idóneo para lanzar este tipo de ideas y seguir trabajando por ellas. Muchísimas gracias a los asistentes y seguimos trabajando. Saludo.